Hola, buenas tardes a todos. Queremos darles la bienvenida a este webinar de Play and Learn de Editorial Trillas y pues agradecerles que se tomen un ratito del jueves pues para aprender y poder llevarse herramientas para hacer mejor su trabajo dentro del aula. Y pues bueno, ¿qué es lo que vamos a trabajar o a platicar el día de hoy? Pues justamente hablar de todas las estrategias que podemos desarrollar para que nuestros alumnos adquieran esas 4 habilidades básicas para aprender inglés en preescolar, ¿no? Como bien sabemos, pues bueno, partir de la base de por qué es importante aprender inglés en preescolar, ¿no? Bien podríamos hacerlo pues más adelante, pero pues todo tiene un porqué. Y principalmente, pues hay algunas razones de peso de por qué conviene hacerlo desde una edad tan temprana como puede ser el preescolar. Lo primero es que los niños en la etapa preescolar pues tienen una mayor capacidad para aprender idiomas, ¿no? Existe pues esa plasticidad del cerebro que les permite pues ser mucho más flexibles y adaptables a todos esos sonidos y estructuras gramaticales. No es lo mismo y lo podemos ver incluso, ¿no? A lo mejor con nosotros mismos. Si aprendimos o las personas que aprendieron inglés de adultos, les cuesta mucho más que a un niño que está adquiriendo ese segundo idioma a una edad temprana. También, pues al ser niños, les permite tener como esta mente abierta y absorber todos esos conocimientos y lo hacen de manera pues natural, ¿no? Y con un menor esfuerzo, sin esfuerzo prácticamente. Y pues también al empezar a trabajar el inglés desde una etapa temprana, pues les permite tener una pronunciación más natural y nativa, ¿no? Pues todo esto son como ventajas claras que nos ayudan o nos encaminan a realmente por qué tenemos que enseñar inglés en preescolar. Ahora, ¿cómo se enseña inglés? Pues bueno, lo primero que necesitamos partir de la base es que un segundo idioma o un idioma se adquiere o se busca aprender pues para ser capaz de comunicarse, de expresar aquello que pensamos, que sentimos, nuestras necesidades, nuestros gustos, ¿no? Y para todo esto, para ser capaz de comunicarnos en otra lengua, lo que tenemos que tener súper claro es que hay que desarrollar 4 habilidades básicas, ¿no? Que es la capacidad de escuchar, la capacidad de hablar, de leer y de escribir. Se puede decir que una persona puede o es capaz de hablar o de comunicarse en otro idioma cuando pues logra dominar o tener avanzadas, desarrolladas estas 4 habilidades. Ahora, estas habilidades pues se van interconectando, ¿no? Y se complementan entre sí. Si nos ponemos a verlo, pues no es que se den de manera aislada y solo trabajo la escucha y después solo trabajo la parte del habla o solo la... No, son habilidades que están como interrelacionadas, están conectadas y esto pues, ¿qué es lo que nos ayuda a hacer? A crear una base sólida para el aprendizaje de ese idioma. Ahora, quisiera como adentrarnos un poquito más en cada una de estas habilidades que es conveniente desarrollar para el aprendizaje del inglés. Entonces, bueno, el primero es la comprensión auditiva. ¿A qué se refiere cuando hablamos con comprensión auditiva? Pues uno, el ser capaz de entender qué me está diciendo la otra persona, el comprender instrucciones simples, el saber entender qué me están preguntando y poder mantener una conversación cotidiana, ¿no? Obviamente, el tener una buena comprensión auditiva va a ser la base para esa interacción oral, ¿no? Y también para la comprensión del mundo que nos rodea. Yo no puedo mantener una conversación si no estoy entendiendo esa información que me está llegando de manera auditiva. La segunda habilidad desarrollada pues es la expresión oral, ¿no? Como bien decíamos hace unos momentos, claro que están interconectadas. Yo no puedo nada más recibir ese input auditivo y quedarme sin producir nada, ¿no? Yo recibo ese input auditivo y después viene como esa respuesta oral, escrita, pero siempre hay como una respuesta, ¿no? Entonces, la segunda habilidad a desarrollar sería esa expresión oral. Esta expresión oral lo que le permite a la persona, pues, es esa comunicación verbal con otras personas, expresar nuestras ideas, poder participar en conversaciones, en fin, es necesaria la parte de la expresión oral para que se dé esa interacción.
¿no? Y obviamente esta parte de la expresión oral desarrolla la confianza y la fluidez en el idioma, ¿no? Es importante en nuestros alumnos ir trabajando esta parte de la confianza, ¿no? A veces, y no sé si les pasará, ¿no? Que muchas veces entendemos muchísimo más lo que leemos o lo que nos dicen, y a veces cuando tenemos que ser capaces de producir o de expresarnos de manera oral, mm, podemos como quedarnos trabados porque queremos producirlo perfectamente, sin errores y tal. Entonces, es importante que desde una etapa temprana le ayudemos al alumno a animarse a producir, ¿no? Desarrollarle esa confianza. Junto con esta parte de la expresión oral va, no es una quinta habilidad, pero es como una subvariante, ¿no? Que es la parte de la adquisición de vocabulario. Para yo ser capaz de entender o de tener esa comprensión auditiva y de tener la expresión oral, pues tengo que adquirir vocabulario. O sea, la parte del vocabulario es una base importante para poderme comunicar y entender lo que me están diciendo, ¿no? Y esto pues se refiere justamente a ir reconociendo y usando pues palabras en inglés, ¿no? Que puedan estar relacionadas al principio con los temas como más familiares o cotidianos, como la familia, la escuela, los animales, los colores, pero el tener este tipo, o sea, el tener el vocabulario, no nada más de sustantivos o, ¿no? Del nombre de las cosas, sino también, que es lo que más adelante les voy a explicar un poquito, de toda esta parte de ir dándoles estructuras de lenguaje, ¿no? De tal manera que eso les va a permitir pues justamente comunicándose tanto a nivel oral como a nivel escrito. Después vendría la comprensión lectora y aquí yo agregaría, como estamos en preescolar, básica, ¿no? Obviamente, un niño que está aprendiendo inglés como segunda lengua, lo primero, y esto es algo muy importante que tenemos que tener muy claro, tiene que aprender a leer y a escribir primero en su idioma materno, en su lengua materna. ¿Por qué? Porque si en casa hablan español, si el lenguaje o la lengua principal de ese niño es el español, tiene que aprender a leer y escribir primero en español para ser capaz después de aprender en inglés, ¿no? O de manera simultánea. Cuando esto no se da así, se dificulta muchísimo el proceso de lectoescritura. Entonces, en preescolar, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es sembrar estas bases y poner esos andamios para poder darle al niño las herramientas para que sea capaz de desarrollar estas habilidades de lectoescritura, ¿no? Entonces, lo vamos a ir introduciendo a la lectura y a la comprensión de palabras y frases escritas en inglés. Obviamente, esto es a nivel preescolar. Ya uno, conforme va avanzando, pues obviamente, por eso es importante la parte de la comprensión o de la lectura, ¿no? Como habilidad para adquirir un segundo idioma. Y también la expresión escrita, ¿no? En preescolar partiremos de que será comenzar a desarrollar esa capacidad de escribir palabras y frases simples en inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos apenas en ese andamiaje para la lectoescritura. Entonces, estas son las 4 habilidades que tenemos que enfocar como todos nuestros esfuerzos para que el niño en esta etapa preescolar sea capaz de desarrollar al momento de adquirir el inglés como segunda lengua. Ahora, quisiera como compartirles cómo justamente es que Play and Learn les va a ayudar a lograrlo, ¿no? De tal manera que puedan ustedes pues conocer las bondades para desarrollar estas 4 habilidades. Y también son estrategias que les voy a ir dando, enseñándoles, pero también les voy a dar algunas estrategias que independientemente del método que lleven, pues pueden implementar dentro del salón de clases. Lo primero que habíamos hablado, ¿no? De la comprensión auditiva. Estamos en preescolar y en preescolar, pues es como la etapa más divertida dentro del colegio. ¿Por qué? Porque es aquella etapa en la que está permitido cantar, brincar, recitar. Es como, yo digo, es la sección divertida de todos los colegios. Entonces, en la comprensión auditiva, dentro de la etapa preescolar, pues lo que tenemos que lograr, o cómo se va trabajando esta parte de ir entrenando, ir haciendo que sea capaz de entender aquello que escucha, es exponiéndolo a poemas, a canciones, a ejercicios de comprensión auditiva. Todo esto va estimulando esta capacidad dentro del niño, ¿no? En Play and Learn cada unidad trae
ciertos poemas o ciertas canciones que son acordes a cada uno de los temas, ¿no? O sea, si estamos viendo los números, pues va a venir una canción acorde a los números, o si estamos viendo las partes del cuerpo, va a venir un poema acorde o de acuerdo al tema de las partes del cuerpo. ¿A qué nos ayuda toda esta parte? Además de que es lúdica, es divertida, pues el niño está absorbiendo, uno está estimulando su capacidad auditiva de ir entendiendo, de ir acostumbrándose a diferentes pronunciaciones, ¿no? Pero también le estamos ayudando a través de la parte de lo que es lúdico y el ritmo, uno está adquiriendo estructuras de lenguaje completas, porque cuando uno canta una canción o cuando recita un poema, pues no va diciendo el vocabulario así solito, usa estructuras completas, usa frases completas y esas frases de manera lúdica el niño las va interiorizando sin ni siquiera darse cuenta, de tal manera que esas frases después le van a servir para ser capaz de comunicarse en otras cosas. Y les pongo un ejemplo, no sé si de pronto ustedes de qué han estado escuchando canciones, viendo alguna serie o algún programa de televisión en inglés, de pronto leen una frase y dicen eso así no se dice, no sé por qué, pero así no se dice. Es como toda esa aprendizaje como passive knowledge que uno va interiorizando a raíz de estas exposiciones. Por eso es súper importante en todas las etapas, pero más en preescolar, exponerlos a la parte de poemas y canciones, ¿no? Y en Play and Learn, como les decía, pues lo van a tener, ¿no? Además, la parte de los poemas y las canciones les ayudan a trabajar el ritmo que va a ser tan necesario para la lectoescritura. Como les decía, pues en cada unidad van a encontrar canciones que van reforzando el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta de Five Little Monkeys Jumping on the Bed, la van a encontrar en el tema de los números, ¿no? De tal manera que si ustedes ven, bueno, pues aquí la tienen escrita, ¿no? En un momentito más se las voy a poner. Si todo esto además se va acompañando de mímica, de ir involucrando cada vez más sentidos, pues es un aprendizaje significativo, ¿no? Generalmente yo les digo que cada unidad vale la pena que la arranquen con el poema o con la canción, porque es un detonante que uno es interesante, es atractivo, llama la atención del niño y de manera divertida el niño está aprendiendo unas estructuras, un vocabulario que de otra manera sería mucho más complicado que se lo aprendiera. Y esto que les decía de passive knowledge, después va a ser capaz de decir, transfiero esta estructura que yo ya sé que se dice así para ser capaz de comunicar, ¿no? Entonces es una manera divertida de ir trabajando esa atención auditiva, ¿no? Aquí si se le pone movimiento y acompañar pues toda esta parte de la mímica se hace pues mucho más divertido y significativo, ¿no? Les pongo una muestra, por ejemplo. Five little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Bueno, no les voy a poner toda la canción, pero bueno, es como para que se den una idea de todos los recursos que vienen para trabajar toda esta parte de la comprensión auditiva. También al final de cada unidad, ¿no? El libro pues tiene muchas unidades donde se abarcan diferentes temas. Al final de cada unidad ustedes van a encontrar un ejercicio como estos, que también les voy a poner un poquito el audio para que lo escuchen. Este corresponde a la unidad de las partes del cuerpo. Y entonces uno se mete a Coaching Trillas, pone la pista y lo que va a escuchar el alumno es This is my hand, these are my eyes. Y conforme él va escuchando esas frases, tiene que ir identificando aquello que escucha con la imagen, ¿no? De tal manera que se va dando esa correspondencia de lo que escucho tiene un significado que puedo plasmar en una imagen, ¿no? Eso pues tiene su grado de dificultad y se aumenta una vez que lo escucha, this is the hand, la señala y tiene que repetirla. Esto, además de la comprensión auditiva, pues nos ayuda también a la parte de la expresión oral. Uno se va acostumbrando a diferentes tipos de pronunciaciones, no nada más a la de la profesora, porque luego pasa, ¿no? Es que estos niños llegan a la profesora suplente o ven tal y no entienden porque están muy acostumbrados a la pronunciación de la profesora. Entonces, es un estímulo distinto que les ayuda a ampliar y ejercitar esa parte de la comprensión auditiva. Entonces van a escuchar toda esta pista, todo este audio donde van a ejercitar eso.
refuerzan también la parte de la expresión oral porque tienen que repetirlo. Y acuérdense que en la parte del preescolar, pues siempre la imitación y el modelado, pues es como se van, los niños chiquitos aprenden por mímesis, ¿no? O sea, de ir escuchando, copiando, viendo, lo van representando, ¿no? Lo van repitiendo, reproduciendo. Y en la parte inferior viene una rúbrica en donde nosotros como profesores podemos trabajar estos listening skills, ¿no? Si los adquirieron, achieved, in progress, needs to improve o not assessed en el momento. Entonces, desde la parte de si escucha atentamente el audio, si sigue las instrucciones del audio, si reconoce aquello que escucha con la imagen, si es capaz de escuchar, de señalar aquello que escucha en la imagen y si repite las palabras, ¿no? Todo esto pues nos permite tener esa información a nosotros profesores de cómo va avanzando cada alumno en esta parte de la comprensión auditiva. Y como pueden ver aquí, pues es la última hojita de cada unidad, es recortable, al frente tiene esta evaluación de comprensión auditiva y en el reverso tiene la evaluación de todas las habilidades, que también se las voy a enseñar más adelante. Pero bueno, este es un ejercicio, la verdad, novedoso que nos ayuda a trabajar esta parte y también tener como ese diagnóstico de cómo va avanzando para ser capaz también de poder establecer estrategias si es que necesita mejorar, ¿no? These are the parts of the body and face. These are the eyes. This is the nose. This is the ear. This is the mouth. This is the head. This is the hand. This is the foot. Entonces, así va a ir escuchando pues el vocabulario, ¿no? Con otra pronunciación y es otro estímulo distinto. Además de la comprensión auditiva que habíamos hablado, pues la siguiente habilidad a desarrollar era esta parte de la expresión oral y todo el vocabulario que tenemos que darles y adquirir para entonces sí tener una base sólida que les permita comunicarse. Lo que les platicaba y algo que es sumamente importante, ¿no? Es nosotros para comunicarnos necesitamos estructuras. Cuando nosotros solamente le damos al niño el vocabulario aislado, digo un poco de broma, que pues nadie habla como cavernícola, ¿no? Ni los niños más chiquitos, bueno, al principio que dicen agua y, ¿no? Pero pues conforme uno crece va incorporando esas estructuras que me permiten comunicarme. Y con estructuras me refiero a el artículo, el verbo, ¿no? De tal manera que pues hago una frase completa. Entonces, es muy importante que nosotros en esta etapa preescolar cuidemos varias cosas. Lo primero, no dar vocabulario nada más aislado, es decir, apple, banana, lemons. No. This is an apple. Una frase completa. Al niño le va, o sea, le cuesta tantitito más trabajo, pero lo va a ir interiorizando en vez de que diga apple. No, this is an apple. De tal manera que al paso de las semanas, en vez de decir nada más apple, él ya interiorizó la parte, o sea, la estructura de this is, ¿no? Entonces, eso le va a permitir utilizarlo con otro vocabulario. Y entonces sí va a ser capaz de comunicarse, porque lo que no podemos perder de vista, que les decía hace unos minutos, es el idioma lo adquirimos para ser capaz de comunicarnos. Yo con un vocabulario sin demás estructuras no soy capaz de comunicarme. Si yo llego a un país angloparlante y empiezo a decir lemon, hamburger, pues nadie me va a hacer caso, no te van a entender, ¿no? Entonces, nosotros hay que ayudar, ¿cómo? Dando estructuras completas del lenguaje. Cuando yo haga una pregunta al niño, siempre pedí una respuesta completa. Sé que es retador y que al principio, pues los gorditos son monosilábicos, pero es ahí donde entra nuestro papel como profesores, donde yo justamente le voy modelando a que dé respuestas completas. Por ejemplo, what color is your sweater? El niño posiblemente responda green. My sweater is green, ¿no? Yo lo corrijo, my sweater is green. Repeat after me, my sweater is green. Entonces, de esta manera lo acostumbro a que entonces sí, no nomás me hace green, no nomás me hace sweater, ni hablo como cavernícola, sino que ya tengo esas estructuras que me van a permitir con el paso del tiempo armar pues frases completas. No nos desesperemos porque sé que al principio, y esto pasa, pues es natural al momento de adquirir cualquier idioma, hay un silent period en el que el niño nada más está interiorizando todo el vocabulario que le vamos dando,
de tal manera que uno podría creer que el niño no está aprendiendo nada y dices, Dios mío, he perdido todo el año y este niño no sabe nada. Y llega un momento que en el cerebro tiene cierto, hay un destello ya madura, se hace ese clic y el niño todo el vocabulario que adquirió es capaz entonces de ponerlo en práctica. Y seguramente les ha pasado, y yo tengo una experiencia, ya no en inglés, en español con una de mis hijas, donde pues se tardó un poco en hablar, tal, y una vez que habló, pues y un día íbamos caminando y me dice, hay que subir por esta colina. Y yo sí, yo no uso la palabra colina, ¿y dónde aprendiste esa palabra? Pues la vi en Mickey Mouse, ¿no? Entonces, no nos desesperemos porque aunque parezca que no están aprendiendo, están interiorizando. Y aquí otra de las recomendaciones que quisiera hacerles es que nunca jamás les traduzcan. Sé que es muy retador, muy cansado, que como profesores nos agotamos, pero de verdad vale la pena. Cuando nosotros a los niños entramos al salón de clases y estamos todo el tiempo traduciendo, ¿qué hacemos? Un cerebro flojo, un cerebro que está, pues tú hablas en ese idioma que yo no entiendo, pero yo ahorita me espero a que venga la traducción en español. Entonces acostumbramos al cerebro del niño a que está esperando siempre la traducción. Entonces los invito a que una vez que empieza su clase de inglés, hay inglés y no más inglés, puro inglés. Volvámonos actrices, actores, manejamos muchísimo como referentes visuales, pero nunca jamás traduzcan. Va a llegar un momento que el cerebro del niño, pues ni modo, se tiene que esforzar y yo pienso que no hay mejor maestro que la necesidad. Y ante la necesidad, el cerebro se esfuerza y llega un momento y es impresionante y lo he visto, yo trabajo en un colegio, lo he visto con niños de 2 y 3 años en los que reciben puras instrucciones en inglés, que claro, al principio es tabla rasa, no entienden chino mandarín, pero conforme van pasando la profesora, pues sí hay que ser como muy resourceful, y pues uso la imagen, uso el títere, me doy a entender con mímica, pero no traduzco. Y llega un momento en que el niño empieza a entender todo y es impresionante, ¿no? ¿Qué vocabulario se maneja en Play and Learn? Pues bueno, son 3 libros, eso a lo mejor no lo expliqué. Son 3 libros que lo que buscan son acompañar el aprendizaje del inglés como segunda lengua en preescolar, ¿no? Entonces, pues son 3 libros, que hay libro para Kinder 1, para Kinder 2, para Kinder 3, y en cada uno de ellos se va manejando pues diferentes unidades. ¿Qué es lo que buscamos? Eh, hay unidades hay unidades pues, que se van como repitiendo a lo largo de los libros porque necesitan ser ampliados o necesitan pues ser capaces de ir dominando cada vez más, ¿no? Entonces, lo que buscamos, y ya vi que no sé si se está proyectando, denme un minutito porque me parece que esto dejó de proyectar. Perdón, maestra, por interrumpir. Si estamos proyectando. Ah, se acaba de Sí, prender se su ve en imagen. pantalla. Sí, se acaba de Sí, cerrar. perfecto. Ok. Es que me sacó Listo. una imagen y dije, ya me quitó. Perdón, Perfecto, perdón. perdón, maestra, por interrumpir. Solamente tiene su pantalla dividida. Hay que poner en pantalla central, por favor. Listo. ¿Pantalla dividida? ¿Ya? Listo, ya estamos bien. Bien. Perfecto, perdón. Estas cuestiones técnicas siempre juegan malas pasadas. Entonces, cada uno de los libros va teniendo diferentes unidades. Obviamente hay unidades que son comunes durante los 3 libros porque lo que buscamos es ir ampliando o ir retomando, tener este aprendizaje en espiral donde un mismo tema lo voy ampliando durante cada libro, ¿no? Pero lo que buscamos son temas, como pueden ver, donde van teniendo como el vocabulario básico que va a permitir ser como esa base o ese andamio para poder comunicarse más adelante. Entonces van a ver cómo me siento, las partes del cuerpo, frutas y verduras, mi familia, la escuela, mis juguetes, los números del 0 al 20, los opuestos, la ropa, formas, colores, medios de transporte, por decir algunos, ¿no? Las profesiones, ¿no? Y a través del vocabulario lo que buscamos, justamente en los libros manejamos un aprendizaje en espiral. Este aprendizaje en espiral, ¿a qué se refiere? A que vamos a ir viendo, hay unidades, digo, hay temas obviamente que cambian de un libro a otro, pero hay otros que lo que se busca es este aprendizaje en espiral, que se ven como los mismos temas o se retoman, pero se va ampliando la profundidad y la dificultad.
¿Por qué? Porque no es nuestra lengua materna, entonces yo necesito, no porque ya lo haya visto en Kinder 1, quiere decir que para Kinder 2 no necesito hacer como ese repaso. Y les pongo un ejemplo. Si en el libro de Kinder 1, que es el primero, ¿no? Yo voy a ver las formas, ¿no? Las formas básicas que son circle, triangle, rectangle and square, ¿no? En el libro 2 yo voy a retomar estas 4 formas y voy a agregar 2 o 3 nuevas. Y en el tercer libro voy a hacer un repaso de estas 7 formas, pero las voy a llevar ya a un nivel de aplicación, ¿no? Donde a lo mejor encierra en un cuadrado, dibuja un triángulo alrededor de tal, de tal manera que no se va perdiendo, sino voy haciendo como este repaso, pero siempre con ese nivel de reto y de profundización que se necesita al avanzar de un grado a otro, ¿no? Otra cosa que también nos ayuda muchísimo a los verbos, a la parte de ser capaz de expresarse de manera oral, es el tener como parte de las estructuras los verbos, ¿no? En cada una de las unidades aparecen verbos, pero no cualquier verbo, porque lo que buscamos es que tenga sentido para el niño. Entonces, tenemos verbos relacionados con cada uno de los temas. Si estoy viendo las partes del cuerpo, pues en esa unidad, a lo mejor los verbos que me aparecen es el verb to brush y el verb to wash, siempre con una oración, ¿no? Por ejemplo, I brush my hair, I wash my hands. De tal manera que el niño va interiorizando estas estructuras y después es capaz de utilizarlo ya para comunicarse. I wash my hands, I wash my face, I wash my hair, ¿no? I brush my hair, I brush my teeth. Y eso sí entonces se convierte en una herramienta poderosa para poderse comunicar. Como tercera habilidad que hablábamos, la comprensión lectora básica, aunque sabemos que en preescolar tenemos que nada más, no es que se aprenda como tal la lectoescritura, sino que se van dando estas bases para adquirir la lectoescritura, sí podemos ir ayudando y estimulando, ¿no? Sobre todo en la parte del inglés, que tiene una manera de aprender la lectoescritura distinta al español, porque se aprende de manera global. Si ustedes hacen así como un examen de conciencia de cómo aprendieron a leer el inglés, yo sí me acuerdo cómo aprendí a leer español con el método onomatopeico y hacíamos ma, ¿no? Pero el inglés no soy consciente de cómo lo aprendí. Y de pronto yo sabía que ahí decía apple y que ahí dice mother, ¿no? Y yo no tenía a mi profesora diciéndome mo, ma, porque además cada vocal tiene un sonido diferente dependiendo cómo se ponga y tal, ¿no? Entonces, el inglés se aprende a leer de manera global. Esto nos ayuda o tenemos que aprovechar esta ventaja exponiendo a nuestros alumnos siempre a las palabras escritas. ¿Por qué? Porque ellos van a ir relacionando la fonética con la grafía, ¿no? Entonces van a saber y van a decir, ah, ahí dice mother, ahí dice table, ¿no? Entonces, en esto Play and Learn, pues va ayudando con la identificación de palabras, también a través de los poemas, de las canciones y todo el seguimiento de instrucciones, ¿no? Como les decía, en la parte de los poemas, pues tenemos poemas relacionados con cada uno de los temas. Entonces, aquí, por ejemplo, I feel happy when I see you, que este habla de las emociones, ¿no? Entonces, pues los niños, uno los puede tratar como no van a leerlo, pero uno puede ir cuando lo escuchan, que ahorita se los voy a poner, o conforme lo van pronunciando ustedes, lo van leyendo, que vayan como tratando de relacionar las palabras. feel. I feel happy when I see you. I feel sad when I don't. I feel angry or scared just when I'm alone. Y finalmente la expresión escrita, ¿no? Vuelvo a lo mismo, aunque no es un método propiamente de lectoescritura, pues claro que tenemos que ir dando esas herramientas para que los niños pues lleguen estimulados, incluso avanzados en la parte de la lectoescritura. Entonces, en Play and Learn tenemos pues ejercicios que van ayudando a preparar para la escritura y estos ejercicios, pues por ejemplo, este es del libro 3, siempre van obviamente relacionados con el vocabulario, y también pues van graduados. Un ejercicio como este donde tienen que escribir o trazar la palabra, pues está en el libro 3. En el libro 1 van a encontrar ejercicios en los que tienen que trazar y algo que es como
que tratamos como de darle ese sentido comunicativo es que en esos ejercicios de trazo o preparatorios para el trazo, lo que buscamos también es automatizar toda esta parte que cuando uno está trazando y va diciendo una frase, pues se va como adquiriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una de las unidades que es de la comida y vienen unos ejercicios de trazo, la idea es que conforme van trazando, la profesora vaya trabajando con ellos la parte oral de I drink milk, mientras van trazando, ¿no? I drink orange juice. I eat a sandwich. Entonces, pues bueno, mientras van trazando, también van escuchando toda esa parte. Ahora, me gustaría compartirles un poquito como de las ventajas de Play and Learn que pueden ir pues conociendo y también que les ayude dentro del aula, ¿no? Pues bueno, la parte que tiene ejercicios atractivos y actividades divertidas, ¿no? De pronto podemos encontrar libros en los que el mayor número de ejercicios es de colorear. Para la gente como a mí que desde niña odiaba colorear, pues claro que no nos encantan, nos aburren. Lo que buscamos en Play and Learn es tratarlos de hacerlos experienciales y de meter variedad de estímulos para que el niño pues ponga en marcha como todo su sistema de aprendizaje y estos se vuelvan significativos y sea algo divertido, no algo que otra vez hay que colorear, otra vez hay que hacer esto, ¿no? Entonces es como también esa expectativa de qué viene, ¿no? Lo que les decía, utiliza música y ritmo. Están en todas las unidades, hay canciones o poemas y no nada más al azar, porque pues ahora con Spotify uno puede encontrar lo que quiera, pero aquí las canciones y los poemas están escritos directamente, ahora sí que relacionados con el vocabulario que se está manejando. Entonces eso pues es un plus y nos ayuda a trabajarlo de manera lúdica. Bueno, estos son los 3 libros, ahora sí se los presento, ¿no? El libro 1, que es este amarillo, también tiene espiral, no se ve aquí en la foto, es un poco más grande. ¿Por qué? Porque los niños que están en Kinder 1 tienen 3, 4 años y a veces el libro chiquito, pues claro que el dibujo es un poco más pequeño o tal. En cambio, un libro, pues que sea más grande, le permite como más fácil manejo, las ilustraciones son más grandes, si tienen que colorar, pues, o sea, como que se sientan más a sus anchas, ¿no? El libro 1 justamente tiene stickers porque pues sabemos también que todavía no están en la parte como del recortado. Y el libro 1 lo que busca, si se trabajan bien de esa manera las stickers, pues lo que se busca es ir fortaleciendo lo que sería the pencil grasp, o sea, la pinza para ir tomando bien el lápiz. En el libro 2 y 3, pues ya estamos en un momento en el que necesitamos también poner en práctica todas nuestras habilidades de recortado. Entonces, pues tiene una sección de recortables. Algo que me gusta mucho de Play and Learn y que quisiera como compartírselos es que los temas están integrados. En vez de que al niño, al pobre, le sople ahora toda una unidad de las formas donde venga square, triangle y así, o los números, si vienen toneladas de números, lo que hacemos es integrar los temas. Esto permite que sea algo significativo y mucho más atractivo. ¿A qué me refiero con los temas integrados? Si yo estoy viendo los colores, pues a lo mejor los colores se integran dentro de otro tema, que en este ejemplo que les pongo aquí está integrado con las formas. Entonces yo nada más estoy viendo, no nada más estoy viendo un manchón azul y todo esto es blue, todo esto es green, no, sino que a propósito de las formas, pues estoy viendo los colores, entonces estoy aprendiendo 2 temas. O por ejemplo, en el libro 1 que aprenden los temas o el tema de los animales de la granja, estoy viendo los números, ¿no? Entonces, a propósito de los números o a propósito de la granja, pues introduzco los números, de tal manera que en vez de contar cualquier elemento, pues cuento vaquitas, cuento caballitos, cuento ovejas, de tal manera que esto pues lo hace mucho más atractivo y sin darse cuenta están aprendiendo 2 temas, ¿no? Y esta parte del enfoque comunicativo. No vemos nada más el vocabulario aislado, sino frases completas, ¿no? This is a square. Que esta parte de que lo vayan viendo, además de que van interiorizando esa estructura del lenguaje, lo que va haciendo es que se van acostumbrando o van aprendiendo que esta palabra aquí rara que está en azul, la misma dice square, square, de tal manera que conforme pasan los grados, el niño después va a ser capaz de leer square. ¿Sí? Lo que comentaba hace unos momentos,
las actividades al ser divertidas o buscamos que sean significativas tratando de que involucren los 5 sentidos, es decir, que estén basados en la experiencia. Mientras más experiencial hagamos el aprendizaje, más significativo y duradero será. Entonces, van a ver, por ejemplo, recetas, ¿no? Donde tienen que trabajar a propósito de fruits and vegetables, una ensalada de frutas, que es un trabajo en equipo, es algo sencillo, no se imaginen ahora el desastre, no, pero se desarrolla no nada más la parte del trabajo colaborativo, del seguimiento de instrucciones de la profesora, sino que después se les pide que vayan como trabajando toda esta parte de dar respuestas o si están viendo esa parte de fruits and vegetables, se les pide que traigan su fruta favorita, que la huelan, la toquen, ¿no? La saboreen. Entonces, mientras más sentidos pongamos, pues se hace más significativo y pues será más difícil que caiga en el olvido, ¿no? Las instrucciones, pues son fáciles de entender y de seguir. Si yo quisiera mandarlo a casa, pues no necesito que el pobre papá ande googleando, si no habla inglés, qué es lo que tiene que hacer, porque son bastante intuitivas, ¿no? Entonces, draw a line from each fruit to the matching food in the market. Entonces, pues así, ¿no? Eso facilita que podamos mandar alguna actividad a casa, ¿no? Color the picture and repeat the words. Si es que mandamos algo, ¿no? No necesariamente, pero que sepan que se puede involucrar a los padres. Ayuda a los maestros a crear un ambiente de aprendizaje. Dentro de Play and Learn primero, como es la estructura del libro, aparece, por ejemplo, la presentación del vocabulario, como podría ser así, de las partes del cuerpo. Una vez que se trabaja esto con la profesora o el profesor, se interioriza, se practica, vienen varios ejercicios como estos, hay de muchos tipos, hay de señalar, de colorear, de recortar, de pegar stickers, de variedad, de verdad, de único una línea donde lo que se busca es reforzar lo aprendido y reforzarlo de diferentes maneras, ¿no? Y esto lo que ayuda justamente es a crear ese ambiente de aprendizaje. Tiene actividades de comprensión auditiva y evaluación de habilidades, que esto pues van a encontrar igual al final de cada unidad, esta evaluación como la que les puse de The Parts of the Body, este es de la familia, y lo que se busca pues es ir trabajando esta parte auditiva. Y eso es en el anverso de la hoja, es una hoja desprendible. Y en el reverso de la hoja lo que viene es la evaluación de todas las habilidades que se trabajaron en esa unidad, ¿no? Que incluso la podemos evaluar durante 2 momentos en el ciclo o en la unidad. Esto, yo aquí les pongo, como pueden ver, Evidence Portfolio, lo que nos ayuda muchas veces cuando tenemos esas entrevistas con padres de familia, nos falta como material o evidencia de cómo está siendo el aprendizaje de sus hijos. Entonces, esta hoja nos permite ayudarle a que el papá vea cómo está avanzando su hijo, en qué necesita mejorar. De tal manera que aquí yo puedo ver cómo es el desarrollo de estas habilidades y ser capaz de poner en este recuadro qué habilidades o conceptos necesita reforzar y las estrategias, ¿no? Que incluso dentro de estas estrategias de mejora puedo involucrar a los papás. Y viene una parte para que firmen los papás como parent signature, de tal manera que los voy involucrando. Los ejercicios de trazo que les platicaba, que al mismo tiempo pues van promoviendo esta oralidad, ¿no? Este es a propósito de la familia, de tal manera que conforme bueno, el niño va trazando, yo voy trabajando esa parte oral, ¿no? De he is the father o he is my father, y de tal manera también que van viendo father, ¿no? La palabra relacionando el sonido con la parte escrita. Algo que me encanta y siempre se los quiero compartir como con mucha emoción es que involucramos el arte. Preescolar es una etapa en la que están como muy sensibles y muy abiertos como a toda esa sensibilidad artística y estética. Entonces, ¿por qué nada más ceñirnos a dibujos como este o a fotos de personas cuando podemos enseñarles que en el arte también es posible aprender? ¿No? Entonces van a ver ejercicios donde metemos obras de artistas conocidos, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece La Noche Estrellada de Van Gogh, donde lo que les sugerimos es darles como una pequeña probadita de quién era Van Gogh, qué hacía, qué pintaba, qué colores usaba, cuál era su técnica, algo muy sencillo. Y después utilizar la obra para trabajar muchos temas, ¿no? Aquí concretamente en este ejercicio es
tachar todos los círculos que encuentren. Pero esta misma hora la podemos trabajar o para preguntar acerca de qué colores observas, es la ciudad o el campo, qué te hace pensar, será de día o de noche, qué te hace pensar que es de día, de tal manera que si nos ponemos en un plan un poco analítico y creativo, podemos aprovechar estas horas para muchísimos temas y es un estímulo diferente que además nos permite pues trabajar otras habilidades en los niños. Eh, Algo que me encanta decirles también, yo trabajo en un colegio, llevo 18 años trabajando en un colegio, sé de lo que padecemos las profesoras, ¿no? Que muchas veces uno ve un libro americano donde casi que dicen qué brazo levantar, dónde te tienes que parar, todo está ahí en la guía del maestro. Sin embargo, para que aprendas a usar esa guía del maestro necesitas como 800 horas de capacitación y otras 400 de práctica. Y me parece que a veces los autores no toman en cuenta lo difícil que es estar frente a grupo, controlando que Juan no le clave la tijera a María mientras uno está explicando el ejercicio o la página o tal, ¿no? Entonces, lo que buscamos en Play and Learn es poner en el pie de página de cada uno de los ejercicios, pues esta guía del maestro en la que ustedes van a encontrar las preguntas que pueden hacerle a los niños, las estructuras del lenguaje, cómo tienen que modelar las respuestas para ir trabajando este enfoque comunicativo y, pues, bueno, ya la instrucción concreta de qué tienen que hacer, ¿no? En otras también van a encontrar actividades extra, ¿no? Por ejemplo, en la de las frutas y las verduras viene, ¿no? Toda esta parte de have them bring their favorite fruit and ask them, ¿no? Que las huelan, las toquen, les preguntes si es dulce, es salada, cómo la sientes, si es rough, si es smooth, de tal manera que le saquemos jugo, la volvamos experiencial y sea complementaria. Hay que recordar que un libro no agota el aprendizaje de absolutamente nada o la enseñanza de absolutamente ningún tema, idioma ni nada. Un libro siempre, el símil que hago es una vía del tren que nos permite a nosotros como llevar una dirección con rumbo y objetivo, ¿no? Y dentro de esa vía del tren, yo voy complementando con cosas lúdicas, con las canciones, con los poemas, con las actividades extra que me permiten a mí enriquecer eso. Porque si pretendemos que un libro agote todo, pues no, tendría que ser un libro como de 1000 páginas y yo creo que en la página 200 nos damos por vencidos, ¿no? Algo que es importante también considerar que a veces, o al menos en el colegio en el que trabajo, tratamos de cuidar, son familias grandes, entonces tratamos de cuidar como el impacto económico, ¿no? Entonces es un libro económico, ¿por qué? Porque no necesito el Students Book, el Activity Book, pero el Alphabet Book y también el de Numbers Book, de tal manera que el papá acaba pagando casi 2000 pesos por todo el método de inglés, que muchas veces ni siquiera acabamos de cubrir porque no hay tiempo, ¿no? Entonces, es un solo libro donde viene absolutamente todo. El tiempo y el nivel de inglés, pues obviamente al ser preescolar, es el nivel básico, ¿no? En lo que sería el A1, que es el primer nivel, son los usuarios básicos, que es su primer como acercamiento al idioma. Les permite comunicarse en situaciones cotidianas con expresiones frecuentes, les permite comprender y utilizar pues vocabulario básico y dar información y pedir información sobre sí mismos, ¿no? Y lo que calculamos es más o menos 4 a 5 horas semanales para que realmente pues surta efecto, ¿no? A veces dicen, no, son muchas hojas, no son muchas hojas porque hay hojas que son como muy sencillas, hojas, por ejemplo, donde está el poema o la canción para que ustedes la tengan de referencia, pero pues no es que en esa uno tenga que trabajar, ¿no? Y ahora sí, quisiera cerrar como este webinar con algunas estrategias para implementar en el aula, ¿no? Aprovechando como toda la tecnología, porque pues cuando daba un seminario similar, así que en vivo, presencial, a todo color, pues uno tiene que hacer sus grandes materiales, ¿no? Que va cuidando como oro en polvo. La niña ya está con el ojo chueco y el pelo parado de foamy, pero pues las cuidamos porque nos costó mucho trabajo hacerlo, ¿no? Entonces, si dentro de el colegio tenemos la posibilidad de utilizar recursos digitales, pues nos facilita, ¿no? Entonces, yo aquí les doy como ideas, ¿no? La parte donde se pueden trabajar
un tema con un mismo material, ¿no? Entonces, pues tenemos el niño y la niña, como están aquí, y vamos a trabajar, no sé, la ropa. Un consejo que les doy es la parte de volver comunicativo o darle este enfoque de expresión es aprovechar las preguntas que podemos hacer, sacarles el mayor jugo. Entonces, yo aquí puedo empezar preguntándoles a los niños, ¿no? Y pedirle a alguien, ok, come up to the front. Now, show me, what is this? Or can you tell me what is this? Y a lo mejor el niñito va a decir, dress. Yo ahí modelo, this is a dress. Okay, what color is the dress? Pink. The dress is pink. Repeat after me. The dress is pink. Okay. Can a boy wear a dress? No. Okay, he can wear a dress. Can a girl wear a dress? Yes. Okay, she can wear a dress. ¿No? De tal manera, les puedo ir haciendo muchísimas preguntas a propósito de, ok, incluso hasta cuando pasan, ¿no? De su propia ropa. Ok, what color is your sweater? Green. My sweater is green, ¿no? Y les vamos como modelando. Es importante como tener así en mente un banco de preguntas para que no nada más sea el ejercicio de, ok, me tocó el vestido y llego y se lo pongo, ¿no? Sino aprovechar esta riqueza oral de preguntar, de perder el miedo a responder y de ir trabajando esas frases o estructuras del lenguaje, ¿no? Igual, ok, what is this? It's a shirt, ¿no? This is a shirt. What color is the shirt? Can a girl wear a shirt? Yes, she can wear a shirt. Can a boy wear a shirt? Y así vamos a ir trabajando cada uno de la ropa, ¿no? De las prendas de vestir que podamos ir trabajando. Estos mismos niños los podemos aprovechar o este mismo material para trabajar las partes del cuerpo, ¿no? De tal manera que yo empiezo, ¿no? Esto se les puede imprimir o en un letrero, en una cartulinita o en un como index card, escribirle head y los podemos repartir entre los niños. Ok, what do you have there? Ok, head. Entonces hacemos como que repitan, que lo vean. Ok, show me your head. Y te lo enseñan. Ok, this is my head. Ok, now point the boy's head, ¿no? Entonces se los pueden ir como relacionando. Y ahí a propósito, igual, ¿no? Ok, point me your nose o show me your nose. Ok, y así, ahora en la niña, en el niño, en la parte, por ejemplo, de the legs. Ok, how many legs do you have? Y ahí vamos ya metiendo la parte de número o la parte de el pelo. What color is your hair? Is your hair long? Is your hair short? ¿Sí? O your eyes. What color are your eyes? Okay. How many eyes do you have? ¿No? Entonces aquí puede parecer hasta de risa y les puede dar como a ellos risa, pero aprovechar y hacer como muchas preguntas para que respondan. Van a responder como cavernícolas y nosotros ahí modelamos la respuesta completa y les pedimos que la reproduzcan después de nosotros. Otro recurso que quisiera compartirles porque es sumamente interesante y súper útil es el Small Book, que literal se necesita, puede ser una hojita de color y unas hojitas blancas, donde yo lo que hago literal es como un pequeño libro. Lo único que tengo que hacer, ¿sí? Es doblarlo a la mitad, se pueden y queda como un pequeño libro, ¿no? Aquí podemos trabajarlo de muchas maneras con los niños, es muy sencillo y es un recurso que nos permite que cada alumno haga como su propio cuento, su small book. Lo podemos utilizar para hacer el tema que queramos. Lo he visto y ahorita les voy a enseñar ejemplos. El tema que necesitemos reforzar es buenísimo para trabajar este recurso. Entonces, yo puedo trabajar a través de dibujos, ¿no? En el que les pido que los coloreen, los recorten, los peguen y yo les ayudo a ir poniendo el nombre de lo que estamos trabajando, o puedo utilizar también, pedirle a la mamá, mándame fotos, y ahorita les voy a enseñar. Si estoy viendo, por ejemplo, quiero reforzar los verbos, entonces las mamás que hoy fotografiamos a los niños las 24 horas del día en el teléfono, decirle, por favor, tómale foto comiendo, corriendo, dibujando, recortando, me las mandas. Y entonces, con eso, él mismo se vuelve como parte de su propio small book. O con recortes, si queremos como ahorrar tiempo y recursos, pues también.
las recortan, las pegan y lo más valioso de esto es que después este recurso puedan llevarlo a casa, contárselo a sus papás o incluso se puede trabajar en una actividad en conjunto con otras profesoras donde invitamos a otro salón y pueden contarse su propio libro. Aquí les enseño uno que se llama My School, ¿no? Donde lo que vimos fueron school supplies. Entonces, por ejemplo, pencil. Aquí a lo mejor no se alcanza a ver bien, pero está hecho con brillantina, de tal manera que pues tiene textura, es atractivo para el niño. Al principio, pues ellos no saben escribir. Entonces, yo puedo ayudarles y trazárselos, o puedo trazárselos y que ellos lo repasen. Entonces, van poniendo todo el vocabulario, ¿no? Book, school bag, desk. ¿No? Este es un ejemplo que puede ser solamente, por ejemplo, es con acuarela, con gises, con brillantina. Lo hace atractivo y les gusta. El otro que les decía es, por ejemplo, estos son action verbs. Aquí combiné dibujo, foto y revista. Entonces, uno va viendo to brush, ¿no? Entonces, aquí está coloreado, ¿verdad? To watch, y está también el dibujito. Después to read, busqué en una revista, una foto. Después está, por ejemplo, to eat, que aquí es una foto de una alumna donde pues está comiendo, ¿no? Entonces, esto lo hace pues súper significativo. Pero lo más significativo de todo es que vayan y lo compartan, lo cuenten pues con sus papás o con otros compañeros. De verdad, les invito, es un recurso muy fácil de hacer, muy económico y el impacto en la parte de ese aprendizaje significativo es como pues muy bueno, ¿no? Aquí les ponía otros ejemplos que ya se los enseñé en vivo y a todo color. Y un material complementario que me gustaría compartirles es que tenemos unas flashcards que no necesariamente tienen que ir de la mano. Si ustedes en su colegio no llevan Play and Learn, no pasa nada. Es un material complementario que sirve para cualquier método de inglés y que, pues a ver, yo trabajo en un colegio, sé lo difícil y lo costoso, tanto en dinero y en tiempo, que es hacer el material para la clase, ¿no? Y quieres que te dure por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues es darles imágenes como de flashcards alusivas a todos los temas básicos que les ayuden a ustedes tanto para repasar el vocabulario, para hacer actividades. Yo las mías las tengo como enmicadas y entonces te duran más, las puedes prestar a los niños para trabajar pues, diferentes actividades, ¿no? Si tú dices una palabra, quien tenga la imagen que corresponde, entonces una como variación de utilizar las flashcards, ¿no? Y viene también con esta parte como de enfoque comunicativo, the sense of hearing, I hear with my eyes, y o sea, hasta otro ejemplo, ¿no? He hears bee buzzing. ¿No? Entonces podemos tener las first words y están también las daily activities, ¿no? Que son otros temas. Entonces, bueno, que conozcan este recurso por si les ayuda. Otra cosa como de estrategia que les sugiero es tener como su daily routine, ¿no? Es conveniente arrancar la clase. Venimos todos desregulados en esta ciudad caótica. Las que somos mamás salimos corriendo, trepamos a los niños al camión, el tráfico, ya llegamos tarde, se me cayó el café, entonces llegamos así. Y los niños pues les pasa más de lo mismo, pero en sus casas. Entonces es conveniente arrancar el día con una daily routine que les permita respirar a ellos y a ustedes y ponernos como en un estado de regulación emocional que las ponga para el aprendizaje, ¿no? Los ponga como óptimos para el aprendizaje. Entonces podemos hacer también unas respiraciones, algo de gimnasia cerebral y ya meternos en utilizar la canción, el poema, hacer un warm-up, ¿no? Repasar los típicos temas de estaciones del año, los días de la semana, cómo te sientes, y todo esto pues va como calentando motores para meternos a la clase. Otra estrategia que es como muy versátil es hacer un collage, ¿no? El collage lo podemos hacer individual, en equipo y del tema que queramos. A mí como me gusta trabajar el collage es dándoles diferentes, media cartulina, un cuarto de cartulina, dándoles diferentes figuras geométricas de las que estamos viendo de diferente tamaño, de diferente color y pedirles que trabajen ya sea solos o en un pequeño equipo un tema. Puede ser que representen a su familia, que se representen a ellos mismos como un autorretrato, las estaciones del año, en fin, lo he trabajado con muchísimos grupos de el tema que me pregunten y se logran hacer unas cosas súper atractivas
Y lo valioso de esto, además de la parte motriz, creativa, tal, es que después pasen y lo compartan con sus compañeros. Y es ahí donde entran estas preguntas, donde yo les voy a estar como preguntando, ¿qué representaste? ¿Qué figuras usaste? ¿Cuántas usaste? ¿De qué tamaño son? ¿De qué color son? ¿No? Irles modelando esas respuestas y corrigiendo. Y pues bueno, con esto terminamos este webinar para no extenderlos más y poder tener tiempo para las preguntas. Pues agradecerles nuevamente que se hayan tomado el tiempo en jueves, que ya el agotamiento se va sintiendo, para pues ir mejorando cada vez más en su labor docente, ¿no? Compartirles que en Trigues hay 57 puntos de venta, hay plazas de libro, bodegas, kioscos, centros culturales en todos estos lugares. Ahora sí que lo tienen al alcance en cualquiera de los estados o países del que se hayan conectado. También comentarles que les va a llegar una encuesta en la que les pido que nos ayuden a contestarla de manera objetiva, crítica, porque pues nos ayuda a mejorar, saber sus necesidades, ver cómo podemos acompañarlos, atenderlos y ayudarlos. Y pues nada, aquí están todas las redes sociales en las que nos pueden encontrar. Si necesitan algo de atención o alguna duda en concreto, pues aquí tienen el correo. Y pues si quieren pasamos a las preguntas. Listo, maestra, sí, gracias. Pues comenzamos con la sesión. La primera pregunta es de Laura Martínez. Ella pregunta, tengo un alumno que es un poco tímido a la hora de hablar Sí, inglés. ¿Tiene algún consejo o actividad que pueda ayudarme a que suelte un poco y participe más en las clases? perfecto. Lo primero que yo les aconsejaría para un alumno tímido es invitarlo o hacerle preguntas que tengamos la certeza que nos va a saber contestar, ¿no? Yo sé que a él le encantan los animales, entonces le pregunto una pregunta muy sencilla donde sé que va a tener éxito. Entonces, pues le refuerzo muchísimo, muy bien, ¿no? Si a veces aún así no se anima porque pues le da como pena o le imponen los compañeros o no sé, ahí a lo mejor le pido como que imite mi respuesta. Pero lo primero que yo te aconsejaría es solo pregúntale en aquello que tengas la certeza que te va a saber responder o que es un tema que le encanta y que domina, aunque a lo mejor ni siquiera venga al caso, ¿no? Si le gustan esto que decía los animales, pues que te comparta, oye, yo sé que tienes un perrito, ¿cómo se llama? De tal manera que son respuestas que él sabe, que él domina, porque es parte como de su mundo, ¿no? Y ahí como ayudarlo. Eso creo que le va a ir pues dando esa seguridad para poderlo decir o para poderse animar después en circunstancias o en preguntas después en las que no necesariamente tengan la respuesta. Gracias. La siguiente pregunta es de Ana García de Puebla. Ella escribe, estoy trabajando el tema de los colores en inglés y me gustaría usar juegos o canciones para reforzar el vocabulario. ¿Las canciones que mencionó pueden descargarse o solo se usan en línea? Las canciones se pueden descargar. Si uno tiene el libro, viene ahí una clave, un código, accesa Coaching Trillas y ahí vienen todos los audios como en pistas, ¿no? Entonces tú la descargas y ya la tienes ahí guardada en tu computadora. De hecho, en la presentación, si lo ven, están descargadas de Coaching Trillas y ahí están metidas en mi presentación. Entonces, sí se pueden descargar, no necesariamente tienes que estar conectada, que a veces es un problema, ¿no? Gracias, maestra. La siguiente pregunta es de Gabriela Pérez. He notado que algunos niños tienen dificultades para comprender las instrucciones en inglés. ¿Qué actividades del libro puedo usar para ayudar a mejorar la comprensión auditiva de los niños? En la parte de la comprensión, es, lo que les sugerí al principio, ¿no? No traducirles para que no estén esperando esta traducción simultánea y el cerebro se vuelva flojo. La segunda, si ves que está como les está costando, a lo mejor que tengas tu referente visual, de tal manera que cuando leas la instrucción, no sé, por ejemplo, cut out y puedas o apoyarte en una mímica y señalar así como la tijera o tener una tijerita y cada vez que hables, bueno, un dibujo de una tijera y cada vez que digan cut out, tú puedas hacer referencia a la tijera. Y también algo que vale la pena es, ya leíste, ya reforzaste como la instrucción con algo visual, haz tú el primero, o sea, ponles tú la muestra de cómo se hace el primero, ¿no? Y poco a poco te van a ir entendiendo, porque pues son listos. Lo único que tienen es literal,
que hacer esa asociación de qué significa cutout con lo que me estás pidiendo. Entonces, los referentes visuales y el modelado de cómo lo harías. Entonces, me parece que eso ayudaría mucho. Gracias. La siguiente pregunta es de la maestra Mariana López de Veracruz. He observado que a algunos niños les cuesta trabajo escribir oraciones simples en inglés. ¿Hay alguna forma de enseñarles a escribir oraciones básicas de forma gradual y divertida? Y el libro de Play and Learn es bellísimo. Gracias. Sí, a ver, uno, partir como de la base que pues vamos gradual y como tener la paciencia y la paz de que lo van a adquirir. Yo qué te diría, si vas trabajando poco a poco con esta parte de las estructuras, él va a ir interiorizando cómo se van conformando. Algo que ayuda mucho, que no sé si lo han escuchado, son unos libritos que se llaman decodables, que no necesariamente tienen que tener el librito y ustedes lo pueden ir trabajando. Para el niño es algo totalmente desconocido, por ejemplo, decir the dog is black, ¿no? Es decir, y eso es chino mandarín para mí, no entiendo. Y yo quiero que encima me haga otra oración. Entonces, empiecen a enseñarles patrones de oraciones. Empiezo siempre con the, después un noun y un verbo. Y con eso lo manejo, un verbo y a lo mejor necesitan un adjetivo después. Y a lo mejor trabajo ese mismo patrón, aunque creamos que pues ya chole el siguiente, hasta que lo trabajen, o sea, hasta que lo interioricen. De tal manera, por ejemplo, da, si estamos viendo los animales de la granja o los animales del mar, the shark is, y a lo mejor un color, gray. Perfecto. Siguiente oración. The fish is orange. Siguiente oración. The octopus is purple. Si ven, es el mismo patrón. Manejen patrones de oraciones y después Elia se va a sentir en confianza. Ah, ya entendí. The, un animal, is tal. Y después ya lo vamos subiendo como en dificultad. Para que sea algo divertido, yo les diría, pongan temas que les sean atractivos. Los animales suelen ser como temas palomeros y así best hit para los niños porque en general les gustan. Son temas conocidos, son temas fáciles que les atraen. Entonces, principalmente empieza por un patrón. The, un noun, verb y un adjective. Algo muy sencillo, ¿no? Y repetirlo y repetir ese mismo patrón. Gracias, maestra. Pues llegamos a la última pregunta de la sesión. Proviene de Gabriela Pérez de Oaxaca y dice lo siguiente. He notado que algunos niños tienen dificultades para comprender las instrucciones en inglés. ¿Qué actividades del libro puedo usar para ayudar a mejorar la comprensión auditiva de los niños? Maestra, cedo la palabra para que pueda responder la pregunta y así finalizamos el seminario. Muy bien, gracias. En la parte de la comprensión auditiva, creo que lo principal, como se están acostumbrando a un idioma que para ellos es totalmente nuevo en preescolar, porque no es lo mismo que en primaria, nosotros ya les hicimos parte de la chamba, ¿no? Aquí son toda la raza, no están acostumbrados, es en esta parte de acompañar como, uno, lo que les decía, no traduzcan, no caigan en la tentación. Dos, acompañar siempre de referentes visuales. Si yo estoy dando una palabra o estoy trabajando esta parte de la instrucción o de que estoy leyendo, cuando uno acompaña con una imagen, con un videito, con algo que me ayude a mí o con esta parte de la actuación que se nos da bien, ellos empiezan a asociar de, ah, cada vez que dice cut out, la Miss saca sus tijeras o recorta, ¿no? Y también algo importante, si manejan instrucciones, al principio sean instrucciones cortas y sencillas. No nos vayamos ahí este, al diccionario de una instrucción como rebuscada. Otra cosa que ayuda también a la parte de la comprensión auditiva, estos ejercicios de play and learn, de ponerles las canciones, las rimas, aunque al principio no escuchen, el oído tiene que acostumbrarse, ¿no? Y al principio el cerebro se va a resistir siempre, porque el cerebro lo que busca es no hacer, o sea, como protegernos del esfuerzo. Y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado, de pronto que a lo mejor me gustaba más leer en español y tuve que leer por algún curso muchas cosas en inglés y al principio era de, híjole, ¿no? Y una vez que ya el cerebro está en ese mood, dices, no voy a soltarlo y ahora leo nada más en inglés. ¿Para qué? Para que el cerebro no se me eche. Entonces, lo mismo con esto.
Les hablo todo el tiempo en inglés, las canciones, las rimas, estos ejercicios de comprensión auditiva. Si necesitan ponerlos más de 2 veces, pues una tercera, no pasa nada. Al final estamos trabajando una habilidad muy importante, que es la parte auditiva. Si el niño no se va acostumbrando a esa pronunciación, al identificar, no entendiste, no pasa nada, vamos otra vez, ¿no? Y esta parte de los ejercicios de la comprensión auditiva les debe ayudar mucho porque está la parte del audio con la parte visual. This is the hand. Párenlo. Detengan el audio. Ok, everybody show me. Where's the hand? Oh, show me your hand. Y voy reforzando para el despistado que pues estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo, ya dijo, Han, ¿por qué están levantando todos la mano? ¿Sí? Entonces, que no les dé como agobio tener que parar el audio o tenerlo que poner una segunda o tercera vez, no pasa nada. Aquí el punto es ir creando como toda esta base sólida para ayudar a tener pues, las herramientas que después les van a permitir entender, ¿no? También podemos pedirles en casa que si ven la tele, me parece que ya la mayoría de los niños, si ven que si Netflix, que si tal, pues decirle a la mamá, cámbiale el audio, ¿no? En nuestros tiempos ver una caricatura en inglés era imposible, no había, ¿no? Veíamos el canal 5 y con trabajos a partir de la 1 de la tarde. Y los niños pueden elegir si es en chino, portugués, alemán. Entonces decirles a los papás, les va a incomodar a los niños, ¿eh? No les gusta porque al principio no entienden nada, pero cuando el cerebro se va acostumbrando, de pronto empiezan a relacionar, ¿no? Y me pasa con mis hijos que les ponen la caricatura en inglés al principio, no, no queremos, no, sí, le van a oír en inglés. Y después te empiezan a preguntar, mamá, dijo una grosería, dijo, no sé, tal, o qué significa tal, porque claro, empiezan a acostumbrarse. Entonces, me parece que el punto sería como exponerlos todo el tiempo a estos estímulos, repetición, repetición, y no dejar que pues, nos gane la comodidad, ¿no? Y pues nada, agradecerles nuevamente que se hayan conectado. Es de aplaudirse y se llevan diploma, medalla de oro el haberse conectado para tratar de mejorar siempre en beneficio de sus alumnos, ¿no? Que tengan pues muy buen resto de semana y estamos a sus órdenes en Trillas. Hasta luego.